Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidas, bienvenidos a Grafo Fusión Café número 49. Es el tercero de año 2022. Hoy vamos a hablar con un súper especialista. Vamos a ver. Veamos si me puedo conectar. Veamos. Aquí. Y nos vamos a conectar en breve hablando de grafología y salud mental. Súper interesante. Realmente con un súper profesional. Si consigo aquí conectarnos. Vamos a ver. Voy a intentar la conexión con el compañero Federico. A ver, han preparado el café, el té, pues esto es very important, chicas y chicos. A ver, vamos a concentrarnos. Bueno, espero que tengáis el té, el mate, el café. Y estoy intentándolo, chicos. Ir en 3, 2 y 1. ¡Hola! Buenas Hola, Chantal, tardes, ¿cómo estás? Federico. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo muy bien. Estupendo. Yo con las horas todavía me hago un poco de lío, pero ya lo aprendo. Bueno, me encanta. Veo que estás por aquí lleno de libros, ¿eh? Por ahí atrás. Es mi consultorio en donde estoy ahora. Ah, fantástico. Hoy es domingo, no estás trabajando, supongo. Los domingos en No, Argentina no, no se no. trabajan. No se trabajan, no se trabajan. Mira, le estoy diciendo a las personas que se vayan conectando, que preparen el té, el café o el mate. Ya veo aquí a Catalina Fernández que dice, hola, ya tengo el té. Muy bien, Catalina. Yo tengo aquí también una copita de té. ¿Tú qué tienes, Fede? Un café. Hola, vaya café. Muy bien. Pues chin chin. Pues nada, encantadísima de tenerte aquí esta tarde de domingo. También muchísimas gracias a todas las personas que nos van siguiendo y van escuchando. Por suerte, espérate que se me está moviendo la pantalla. Por suerte, esto se va a quedar grabado, así que cualquier persona lo puede ver y aprovechar, porque todo este conocimiento es increíble. Yo estoy muy emocionada porque, bueno, gracias a Ángeles, que está por ahí, de referencia grafológica, que la vi presentando un libro tuyo que después también hablaremos, y entonces, de alguna forma, te descubrí y dije, uy, qué interesante, ¿no? Así que dije, bueno, tenemos que, si lo he descubierto yo, quiero que más personas también tengan esa oportunidad de conocerte. Así Bueno, que, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por este contacto y la posibilidad de hacer conocer este trabajo que me llevó unos cuantos años. sí, sin duda. Gracias, Ángeles, que te has unido por ahí. Estábamos hablando de ti hace un minutito, pero bueno, ya lo verás luego. Y nada, me gustaría presentaros a Federico Belsito. O sea, es increíble. Hemos hecho un resumen de su currículum, así que vamos a hacerlo más resumido, pero quiero que lo conozcáis también desde este punto profesional, ¿no? Para que veamos que la grafología, ¿no?, es algo también serio y no es, y se puede unificar con otras disciplinas, ¿no? Empezamos. Pues mira, aquí tenemos a Federico. Federico se licenció en Psicología por la Universidad de Buenos Aires en 1991, por lo tanto son más de 30 años de profesión y de conocimiento. Es grafoanalista por el Instituto Metropolitano de Grafología desde el 1988. Ha participado en múltiples congresos, por citar algunos de ellos. Vamos a citar el Congreso de Grafología en Córdoba en junio de 2018. Anualmente ha participado en el Congreso de Psicología de la UBA de Medicina desde el 2006 al 2019. Es como exponente en diversos temas de salud mental. Durante 6 años consecutivos ha participado en la Asociación de Psiquiatría, exponiendo diversos temas específicos en el área de salud mental, comunicación y cuidados paliativos. 3 años en el Congreso de Psicooncología en la ciudad de Buenos Aires. Federico es coordinador docente en el Servicio de Salud Mental en el sanatorio, no sé si se dice Güemes o Güemes. Como Güemes. Vale. Pues siendo miembro del equipo de cuidados, está en
es coordinador docente del Servicio de Salud Mental Sanatorio de Güemes en la ciudad de Buenos Aires. Trabaja como psicólogo asistencial y psicooncólogo, siendo miembro del equipo de cuidados paliativos desde el 2018. Participa como docente en la Universidad de Buenos Aires desde 2006 en la cátedra de psiquiatría como jefe de trabajos prácticos de la carrera de medicina. Es docente en la UBA, en la carrera de enfermería, en la asignatura de psicología. Ha participado desde 1993 hasta 2009 como docente grafólogo en los institutos ICEA, CES, Humanidades y Metropolitano. Actúa como perito psicólogo para el Poder Judicial de la Nación desde 2013. Psicólogo clínico para la prestadora de salud OMIN. Psicólogo y psicooncólogo en consultorio particular desde el 92 hasta la actualidad. Y autor de un libro que se llama Escrito en la letra, que es de la editorial Chiado, donde aquí, he leído así el resumen, ¿no?, que son aportes a la grafología que articula conceptos de psicología en el campo de la grafología empleada como una herramienta de evaluación psicológica. Cada uno de estos capítulos del libro aborda un aspecto diferente de la personalidad o cualidades psíquicas a partir del análisis de la escritura, de la letra. Se desarrolla el concepto y se le articula con ejemplos gráficos y se valida con una investigación realizada sobre más de 35 autores. Y me interesa, o sea, me parece como muy interesante esta parte de que luego compara con otras técnicas de evaluación psicológica por las recurrencias y las convergencias que se presentan en comparación con la grafología, ¿no? Esto es muy interesante, este trabajo, que también hablaremos un poquito más de esto. Bueno, fantástico, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Esto es un orgullo poder escuchar, porque a mí me resulta, de verdad, yo como grafóloga y trabajadora social, que también me muevo en el ámbito social, pero no en el ámbito de la psicología, pues me llama mucho la atención de cómo, Federico, aplicas la grafología, el análisis de la escritura en tu día a día, o sea, en tus casos prácticos, en la psiquiatría. ¿Cómo aplicas esta grafología? ¿De qué forma, no? Mira, donde fundamentalmente más aplico la grafología actualmente tiene que ver con las evaluaciones psicológicas que hago. Y eso desde el año 2013 lo vengo haciendo para la justicia en las pericias. Es una herramienta que uso para evaluar a los distintos actores en juego en los casos que trabajo. Y realmente es una herramienta estructural para mí en cuanto a lo que me permite el conocimiento de la situación del caso en cuestión, que la hago confluir con diferentes técnicas, otras técnicas de evaluación psicológica, como para justamente confirmar, ver concurrencias y correspondencias en cuanto a lo que se observa en la letra, y en otras técnicas que se va reforzando eso. Es en el ámbito actualmente donde más la utilizo. En la docencia grafológica la utilicé durante años, pero ya desde hace algunos años que no estoy en la docencia. Hace unos 7, 8 años que ya no estoy en la docencia grafológica. Me volqué a la docencia universitaria del ámbito de la psicología, y la docencia grafológica estuve unos, como 15 años más o menos. Ya dejé de ese ámbito, pero sí la sigo aplicando en las pericias. Y justamente el trabajo con las pericias, desde hace estos 9 años, es lo que me llevó a escribir el libro. Ver cómo tal vez faltaba material o había poco sobre determinadas cuestiones, patologías, aspectos ligados a la salud mental. Y hice ese armado, estuve como 5 años juntando material y haciendo esa articulación entre teoría psicológica, manifestación grafológica y correspondencia en otras técnicas del mismo tema. Y después los ejemplos gráficos, básicamente, que dan cuenta de cómo se ve eso teóricamente en la escritura. Y ahí salió, ahí está.
Y exactamente, o sea, tú lo que escogiste es escrituras, tú tienes pacientes, entiendo, tu día a día tienes pacientes que normalmente son, bueno, personas con problemas de salud mental, que sobre todo me decías que trabajas con personas con esquizofrenia, por ejemplo, lo que más. No lo que más, son algunos de los pacientes que tengo, no únicamente es esquizofrenia o el tema de la psicosis, digamos, las patologías son diversas con las que suelo trabajar, siempre abordé diferentes problemáticas, nunca me enfoqué solo en una. Trabajo con chicos, como con adolescentes, adultos, algunos con problemas ligados más a la angustia, la ansiedad y problemas vinculares, y otros más complejos en relación a patologías más puntuales, como puede ser la psicosis o puede ser eh, un síndrome de Asperger dentro de lo que es el trastorno del espectro autista o alguna problemática ligada a los trastornos de conducta, diversidad psicopatológica. Claro, tú de ahí agarras la escritura de estas personas que son distintas, ¿no? Y entonces analizas y ves a lo mejor como unos rasgos pues, que coinciden en la escritura, ¿no?, de cada tendencia, por ejemplo, pregunto. ¿Lo viste? ¿Lo No pudiste lo observar? hago, sí, no lo hago siempre eso, con todos los pacientes, no lo hago como algo estándar, pero sí muchas veces lo he hecho porque a veces amerita, por alguna circunstancia, en el análisis con el paciente, hacer un análisis más sostenido desde alguna técnica proyectiva, entre los cuales utilizo la escritura, por supuesto, y ahí es donde me encuentro en esa articulación entre el análisis que vengo haciendo con la persona desde el punto de vista psicológico y la correspondencia que me permite cotejar el análisis hecho a través de las herramientas psicodiagnósticas, entre las cuales la grafología. Eh, Esto en la clínica, ¿sí? En el trabajo clínico. En lo pericial es la herramienta más importante que tengo, la grafología. Utilizo 5 o 6 herramientas más conjuntamente, eh, mientras que con los pacientes es con algunos que hago eso. También he trabajado durante 5 o 6 años, bueno, en realidad muchos más, pero en selección de personal, con algunos cargos jerárquicos dentro del ámbito de la salud, y ahí también utilizaba para las evaluaciones psicodiagnósticas, entre otras técnicas, la grafología. Y eso también me permitió ver cómo la herramienta en sí permite no solo el análisis general de la personalidad, sino detectar aspectos, digamos, aspectos ligados a estructura de personalidad, mecanismos defensivos, o aspectos sintomatológicos como puede ser, no sé, la angustia, la ansiedad, la agresividad. Ya tenemos la primera pregunta, Federico. Tenemos dos preguntas, vamos a ir por orden. La primera pregunta, Natalia, ¿qué rasgos tiene la esquizofrenia en la escritura? Si me ves mirando para abajo es porque estoy apuntando, ¿eh? Bien. A ver, una breve aclaración primero. ¿Qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es una de las formas en las que se presenta la psicosis. ¿Sí? ¿Qué es la psicosis? La locura. La esquizofrenia es una de esas formas. ¿Sí? La otra es la paranoia. La esquizofrenia es la que se presenta con mayor frecuencia. ¿Sí? Alguna vez visitando un neuropsiquiátrico conocido acá en la ciudad de Buenos Aires, me decía el jefe de día con el que teníamos la recorrida que el 85% de la población internada es esquizofrénico. ¿Sí? Que en general es lo que más se presenta dentro de la psicosis, la esquizofrenia. ¿Qué es la esquizofrenia? Es un trastorno mental que afecta, digamos que 4 o 5 factores determinantes que son los que distinguen la estructura, la característica fundamentales de esa estructura psíquica. Pérdida de juicio de realidad, trastornos en el lenguaje, esto quiere decir hay una pérdida en la hilación comprensiva del relato, ¿sí? Saltan
en el relato sin darle sentido, o utilizan palabras dándole un sentido propio, donde uno ve que hay una palabra ahí que pareciera significar determinada cosa por sentido común, pero tiene un sentido particular para ese sujeto. Otro factor que distingue la estructura que viene de la mano de la pérdida de juicio de realidad, son los delirios y las alucinaciones. ¿Sí? Hay una construcción delirante de la realidad, hay una interpretación, una lectura que se hace de la realidad que está fuera de la realidad. A eso se le llama delirio. Y la alucinación, que en general son auditivas. Todo ese conjunto de factores que son fundamentales en la detección de la esquizofrenia como estructura psíquica, ¿cómo se traducen en la escritura? Vamos a ver un escrito donde puede presentar incoherencias en su relato, donde se va a ver endurecido, lento, rígido, donde es muy común que presente puntuación o signos ortográficos fuera de lugar, comas fuera de lugar, puntos fuera de lugar, signos de admiración fuera de lugar. O sea, hay como una utilización de la expresión que se le da a la escritura con esos elementos fuera de lugar. El fuera de lugar lo que viene a representar es la pérdida de juicio de realidad. Entonces yo tengo alguna escritura que tiene cada 2 palabras un punto. Entonces si uno leyera el escrito siguiendo la puntuación sería incoherente. U otra que tiene cada tanto, 2, 3, 4 palabras, 2 puntos. ¿Sí? También es otra manera de enfatizar o de resaltar. Si esa utilización está inadecuadamente colocada en la escritura, y uno siguiera el hilo discursivo, digamos, de ese sujeto, solo nos llevaría a confusión. Bueno, esa confusión es lo que se va a ver permanentemente en la escritura, en la esquizofrenia. Otro rasgo propio de la esquizofrenia en la escritura es lo disgregado del trazo. ¿Sí? Disgregado. ¿Cómo sería? ¿Qué quieres decir con disgregados del trazo? Las letras no están terminadas en su conformación, y las letras dentro de la palabra suelen estar también sueltas. Y a veces los espacios entre letra es el mismo que entre palabras. Por lo tanto, si uno sigue la lectura comprensiva de lo escrito, es muy fácil no entender lo que se está diciendo. Porque el espacio hace que una letra, no sabemos si corresponde a una palabra anterior o posterior, o se juntan 2 palabras o se distancian. ¿Sí? O sea, son distintos aspectos en los que gráficamente se materializa el trastorno del lenguaje. La dificultad en darle un hilo conductor a lo que se está expresando. ¿Sí? O sea que todas estas, estos factores que estás comentando, o estas curiosidades, o esto de la escritura, alteración de la escritura, sería como signos que te pueden alertar de que puede ser que esta persona esté padeciendo un cuadro psicótico, por ejemplo, ¿no? Y yo me pregunto, increíble, porque casi ya no necesitas ni, si fuera así todo, ¿no? Como no necesitas ni test de evaluación psicológica, bueno, supongo que sí para no, pero es como con la escritura podrías tener un cuadro, o sea, como un resultado, como mucha información, ¿no? Luego tú esto lo sumas a otros test Sí. ¿Sí? Siempre ten en cuenta siempre que cualquier técnica de evaluación, por más rica que sea en su diagnóstico, requiere de estar acompañada no solo de otras técnicas, que corroboren y ratifiquen, porque vas a encontrar lo mismo en el test de Bender, o vas a encontrar lo mismo en el HTP, en el dibujo de la casa, en la persona y el árbol, vas a encontrar lo mismo en el Bartek o en cualquier otro. ¿Sí? En el de las preguntas, que es el MMPI, ¿sí? El de Minnesota. En cualquier manifestación proyectiva el sujeto se va a mostrar proyectando lo que es. Ahora, no solo requiere la grafología de esa
de ese correlato observado a través de otras técnicas, sino también de la mirada clínica, ¿sí? O sea, cómo se posiciona el sujeto, la expresión, cómo acentúa. Esto ya tal vez más es la mirada como psicólogo, que me permite identificar. Siempre con los colegas surge esto de, cuando un paciente entra a la consulta, ya uno identifica una impronta con la que viene. ¿Sí? Uno ya, no solamente la mirada clínica lo permite ejercitar, uno con las personas que conoce también percibe en su mirada, en su gesto, en su modo, en su manera de moverse, en cómo se vistió, en el semblante que tiene, cierta carga de angustia, de alegría, de tristeza, de pesar, una cuestión anímica en juego. Bueno, en lo clínico, todo eso, que por supuesto no solamente se sostiene en la mirada, en la cuestión imaginaria, sino que se sostiene en el relato que hace, en cómo dice lo que le pasa, ¿sí? La utilización de las palabras y los gestos asociados, toda esa mirada clínica, conjuntamente con todas las técnicas, no solo una, sino varias que confirmen esa evaluación, es lo que permite armar lo que se llama una batería psicodiagnóstica. Entonces, nunca la grafología, ninguna técnica, puede estar sola, porque requiere ese formato general. Y ahora me viene una pregunta a la cabeza. ¿Tus compañeros que también son psicólogos, psicólogas, psiquiatras, están a favor o están de acuerdo con la grafología y no te ven como una pseudociencia como nos ven en otras partes? ¿No has tenido ese problema en tu campo? ¿Te han respetado? No, me han respetado, sí, e incluso durante algunos años en el sanatorio estuve a cargo de las evaluaciones de personal jerárquico, y desde el primer momento yo les informé que iba a utilizar la grafología dentro de otras técnicas, y más de uno miró con interés y respeto el que se usara esa técnica, con buena referencia, digamos. Y por supuesto después está que mis evaluaciones tengan un asidero de verosimilitud, de validez y confiabilidad, porque yo puede estar todo muy lindo lo que diga, si es una pavada o está fuera de lo que el otro se encuentra con el sujeto, no se condice. Claro. Pero sí, tiene buena recepción. Qué bien, qué suerte, porque aquí no tanta en España, está más complicado, pero bueno, me alegro que al menos en otros países esto funcione mejor y nos respeten un poco más. Tenemos aquí otra pregunta, la segunda pregunta decía, esta es de Ángeles, que la conoce, referente grafológica, que dice, Ángeles, ¿cuál ha sido el caso más desafiante que te tocó? Se refiere a la grafología. Supongo que se refiere al paciente aplicado con la grafología, ¿no? Así como un caso que a lo mejor la grafología te haya ayudado mucho, no sé, o poco, o no sé, o algo que te ha dado como mucha luz. Mira, lo primero que se me vino fue un caso de un paciente, un adolescente, 15 años, que venía con un diagnóstico con el cual yo no confluía, ¿no? Para mí no era por ese lado. Lo atendí 1 o 2 veces y le dije a los padres que iba a hacer una evaluación psicodiagnóstica, ¿sí? Entre las cuales tomé la escritura como técnica. A partir de ese informe, yo llego a otra conclusión diagnóstica. Para mí era una esquizofrenia. Él venía con un diagnóstico por su psiquiatra de un trastorno bipolar, y para mí había una esquizofrenia, había una cuestión delirante, pérdida de juicio de realidad, otro factor que no mencioné en la esquizofrenia y que se ve en la letra mucho, es la dificultad de hacer lazo social. Y eso en la escritura. O sea, la dificultad de hacer lazos sociales, ¿en qué escritura, dónde lo verías, en qué parámetro? En la escritura se ve en distintos aspectos, muchos aspectos, mucho ligado al espaciamiento gráfico, ¿sí? Mucho espacio, mucha distancia en el margen derecho, muy sueltas, mucho espacio entre palabras, entre líneas,
A veces la firma tiene gestos en los que se envuelve y queda algún trazo que representa el nombre o el apellido aislado, ¿sí? Esta cosa de lo empequeñecido de la escritura también es un gesto que en esa combinación remite al aislamiento social y a la dificultad de hacer lazo. Por eso, otro factor son las letras desligadas en el interior de las palabras. Muy desligado. Lo desligado es no solamente la dificultad para hacer lazo con el otro, sino la dificultad para darle continuidad al pensamiento y a la acción. ¿Sí? Hay una falta de continuidad gráfica que remite a eso, a la dificultad en la acción. El esquizofrénico tiene mucha dificultad para darle continuidad a su acción, del plano que fuere, ¿sí? Académico, laboral, social, afectivo. No hay continuidad. Empiezan una cosa y no la siguen y así incesantemente. Entonces esa dificultad está muy conectada con la falta de continuidad gráfica. Volviendo a la pregunta que hacía Ángeles, Sí. para mí ese es uno de los casos más interesantes. Hubo que lidiar, los padres quedaron muy agradecidos y el informe les sonaba mucho más acorde a lo que representaba su hijo que esta cuestión bipolar que uno sabe que estriba entre fases de manía, euforia y hiperactividad y fases de depresión, ¿no? Hay un desgano, hay una desvitalización, anedonia. Ese fue un caso muy interesante, con muchos de los rasgos. El caso fue, para recopilar, es un adolescente que entra en tu consulta con un diagnóstico y tú, a través de la escritura o del análisis grafológico, también cotejado con otros test proyectivos psicológicos, descubres que no era un trastorno bipolar, sino más bien era un trastorno de esquizofrenia. Exacto. ¿Sí? Sí, igual. Y la grafología ahí te dio, o sea, la escritura, la prueba, el test proyectivo de lo que es la escritura. Sí, fue una clave. Sí, fue una clave, una letra totalmente disgregada. Está en el libro la letra, puesta dentro de los ejemplos de esquizofrenia. Es una letra disgregada, tan fragmentada que hay trazos que se pierde la comprensibilidad de qué letra es. ¿No? Y en un espaciamiento entre letras que se pierde el dónde empieza y termina las palabras. Sí. Y eso es algo que suele ocurrir en la escritura. Y otra, yendo a las cuestiones gráficas de la esquizofrenia, la rigidez, la dureza es una característica muy de la esquizofrenia, ¿sí? Porque el esquizofrénico, en general, tiene un escaso desarrollo cognitivo, intelectual, ¿sí? Madurativo. Hay un deterioro en el desarrollo de su inteligencia. No hay una inteligencia muy desarrollada, porque quien no desarrolla las habilidades sociales difícilmente puede desarrollar con amplitud sus capacidades, ¿sí? El ser humano se desarrolla en la interacción con el otro. En el aislamiento no hay un desarrollo óptimo de las capacidades de ese sujeto. Y justamente en la esquizofrenia una de las cosas que más entorpece su desarrollo es la cuestión social. Qué curioso, ¿eh? Tenemos otra pregunta antes de... A ver, esta está en portugués, voy a intentar traducir. Dice, ¿cuál es la diferencia gráfica del autismo en cuanto al espacio? O sea, la comparación. ¿Cuál es la diferencia entre autismo y esquizofrenia en cuanto al espacio gráfico en una escritura? Pregunta compleja. El autismo es otra patología totalmente distinta que la esquizofrenia. En algún momento, hace años, décadas atrás, se pensaba que el autismo tenía que ver con una forma de esquizofrenia. Hoy ya se lo piensa de otra manera, se entiende que el autismo es una problemática diferente, de otro origen, mucho más ligado a lo genético, ¿sí? Y que afecta básicamente, como bien se infiere de la pregunta, una dificultad para hacer lazo social, para interactuar, para comunicarse. Hay grados de esquizofrenia, hay grados de autismo diferentes, hay unas personas autistas que no logran hablar y otras que hablan
con mucha dificultad, más allá de la capacidad del lenguaje, de decodificar simbólicamente lo que acontece, ¿sí? Hay un déficit en el autismo en la capacidad de decodificación social. Yo mencioné un caso de síndrome de Asperger. El síndrome de Asperger es una de las formas que hoy se llama directamente trastorno del espectro autista. Del espectro porque hay una variación, hay un espectro, una gama, que puede ir de una cosa mucho más leve y funcional, como es el síndrome de Asperger, a una gravedad mucho mayor y con mucha más disfuncionalidad, como los grados graves de autismo. ¿Cómo se ve gráficamente el autismo? La verdad que no hay mucho trabajo hecho en relación a eso. Se puede pensar que todo lo que tiene que ver con el aislamiento, de hecho, las características de dificultad de lazo social, dificultad de inserción y de decodificación, van a tender a presentar rasgos similares, ¿sí? Porque el síntoma es el mismo. Lo que cambia es el contexto, la estructura que soporta ese síntoma. En el caso del autismo, no tiene que ver con una esquizofrenia, o sea, no hay pérdida de juicio de realidad. Entonces no va a haber todas estas inadecuadas utilizaciones de gestos gráficos en donde se pierde el sentido. No va a haber un deterioro en la forma de la letra. Tal vez todo lo contrario. En el autismo haya más un aferramiento estereotipado a los gestos enseñados, porque de algún modo el autista requiere de esa estructura para poder interactuar mejor. En la esquizofrenia eso no ocurre, no logra, en los casos más graves mucho menos, interactuar, ¿sí? Porque está perdido el juicio de realidad. Entonces, como gesto, como síntoma, el aislamiento, lo que se va a ver probablemente sea de la misma manera en cuanto a el espaciamiento amplio en el margen derecho, entre letras y palabras, pero en un contexto gráfico mucho más estereotipado, más volcado al gesto aprendido caligráfico. Sí, podría ser, cuando hablamos de estereotipado, aislamiento y tal, podría referirse a lo mejor, claro, que es como cuando si analizáramos esa escritura grafológicamente o a nivel de pericial caligráfica, veríamos una escritura forzada, una escritura como en un molde, ¿cómo le llamarían? Parece falsa, pero no es falsa, como... ¿Podría ser esa la idea? Sí, coincido con algo de ese criterio. Justamente eso es esa falta de soltura que tiene la escritura en una persona que va madurando y pasando diferentes etapas en su desarrollo madurativo. Esa falta de soltura y de crecimiento, de desarrollo, no está en el autismo. Entonces queda como una letra involucionada, con rasgos aprendidos de los cuales no se corre, no sintetiza, no evoluciona, ¿sí? Esto de la tendencia a la simplificación que ocurre en un adulto con un desarrollo madurativo, digamos, acorde a la etapa, en el autismo no ocurre. Entonces tiene 10 o tiene 25 y la escritura se mantiene sin ese desarrollo evolutivo. En las simplificaciones no vamos a ver simplificaciones, no vamos a ver enlaces originales, esto de conectar una letra con otra de un modo no convencional, más ágil, que simplifica y que da cuenta de una apropiación del sujeto en el modo de escribir que favorece, digamos, la velocidad gráfica. Bueno, en el autismo eso no ocurriría. Qué curioso, porque en el 2012 yo terminé mi máster hice el máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y era un máster en grafoanálisis europeo, era el título, ¿no? El final. Y además hice mi trabajo de máster y tomé 5 casos eran 2 autismos, un Asperger y un TGD, un trastorno generalizado del desarrollo. Y todo lo que me estás diciendo, claro, yo estaba estudiando y nunca había
pues analizado escritura o recogido escritura de personas con esta tipificación, ¿no? Y ahora que me estás diciendo todo esto, de las conexiones, de la simplificación, de que no vamos a encontrar, claro, me resuena mogollón. O sea, vale que un niño era de 25, la otra niña era de 9, la otra de 13, ¿no? O sea, habían diferentes edades, pero tenían el mismo patrón. Todavía no sabía tanto como para verlo, ¿no? Pero ahora que lo dices, digo, wow, o sea, ¿no? Qué interesante esto, ¿no? Claro. Es que fíjate que vos mencionaste el trastorno generalizado del desarrollo, TGD. El TGD es el nombre que se le daba al trastorno del espectro autista hasta hace unos años. Se nombraba así, TGD. Después pasó a nombrarse trastorno del espectro autista. Pero la palabra TGD, esa sigla, hace más clara referencia a lo que sucede. Hay un trastorno generalizado del desarrollo psíquico. No solo psíquico, del desarrollo social, del desarrollo de los vínculos y la interacción. Entonces, imagínate cómo va a funcionar un sujeto en donde su desarrollo tiene un trastorno. Va a estar como muy atrasado, va a haber rasgos de niño no siendo ya niño. No va a haber adquisición de conductas y habilidades de la adultez, porque hay un trastorno en el desarrollo. ¿Sí? Y básicamente ese trastorno en el desarrollo le da la dificultad de interacción social porque no tiene las herramientas para decodificar. ¿Viste cuando vos entras en una situación, en un grupo, llegás, hay gente reunida, y vos identificás el clima que hay ahí? Sí. Si hay una buena vibra, o están todos con cara larga, o hay tristeza, o hay alegría. Uno identifica, bueno, en los trastornos generalizados del desarrollo, en el autismo, en el Asperger incluso, no tienen esa habilidad para decodificar el clima social. Entonces, no entran. Uno lo recepciona a ese sujeto y dice, ¿y a este qué le pasa? Porque no se da cuenta de lo que está pasando y de pronto cae con una pregunta descolgada o con un accionar que no tiene nada que ver. Mucho hay en el autismo de conductas estereotipadas, porque son maneras de moverse, de conectarse, que aprendieron para poder interactuar, pero son estereotipadas, entonces siempre utilizan las mismas, ¿sí? Sí, pero... Y esa rigidez también se ve en la escritura. Esto de que la letra no evoluciona como lo aprendido, es siguiendo el modelo enseñado, el modelo caligráfico, digamos, y no hay, a pesar del paso en el tiempo, una evolución. Entonces se detiene el desarrollo de la escritura. Es una letra infantil y rígida, dura. Sí, sin enlace. Sí. Es que lo estás escuchando, estoy leyendo, estoy como wow, ¿no? Como... Tenemos otra pregunta por aquí. Ángeles decía, ¿se pueden encontrar fragmentaciones de las letras en el hola esquizofrénico? Sí, es un dato muy significativo, es uno de los rasgos que permite identificar la esquizofrenia, la fragmentación en las letras. Y no solo en las letras, en la conformación de una letra, sino en general en la escritura. Es una letra fragmentada. Es una letra que no tiene continuidad. Esto que hablamos de la continuidad gráfica, donde yo tomo dos aspectos de lo que representa la continuidad gráfica, lo mencionaba hace un ratito, que es, por un lado, el aspecto ligado a el desarrollo del pensamiento y el de la acción, ¿sí? Al no haber continuidad gráfica, no hay desarrollo del pensamiento. El pensamiento es como que empieza y termina un gesto hacia abajo descendente y empieza otro en otra dirección. O sea, empezó de otro lado, no es un corte inmaterial de un movimiento continuo. Es un corte que va hacia un lado y el comienzo del corte siguiente, del trazo siguiente, arrancó desde otro lugar. No hay continuidad inmaterial siquiera. ¿Sí? Entonces, eso constantemente así, en toda la escritura va a estar conformada así. Habla de esta falta de continuidad en la hilación del pensamiento.
Hay un humorista que hacía una parodia, si se quiere, de una persona que hablaba y daba un sermón, porque estaba como disfrazado de cura en ese momento, con un relato absolutamente incoherente. ¿Qué es lo que ocurre en la esquizofrenia? Entonces, ¿qué ocurre si hay distintas palabras, todas podríamos decir, que remiten a múltiples sentidos? Las palabras no tienen un único sentido, ¿sí? Cualquier palabra no tiene un único sentido. El sentido que le vamos dando a esa palabra depende de la elación que hayamos hecho, para que el otro comprenda hacia dónde quisimos transmitir, ¿sí? Mientras que si de cada palabra me aparecen los múltiples sentidos, yo puedo saltar de un lado al otro en el sentido y hacer que el oyente no comprenda nada, ¿sí? Porque, ejemplo, si yo voy hablando y en lo que estoy diciendo, el sentido que le quiero dar es el sentido sudoeste, porque si voy hacia el norte no voy a llegar a Mar del Plata, vos no me entendiste nada de lo que dije. Yo Porque si seguro que no, porque no me ubico ni en Mar del Plata, ni en el oeste, ni en el este. si la palabra sentido, voy a esto, si la palabra sentido o orientación yo la llevo para el lado de dirección geográfica, mi discurso va por un lado. Si la palabra sentido la llevo para el lado de sentimientos, mi discurso va por otro. Si la palabra sentido la llevo para el lado de dirección, ¿sí? El relato va por otro. Entonces, lo que va haciendo que todas esas infinitas posibilidades se reduzcan a la que yo quiero transmitir para que el oyente comprenda, es a lo que me refiero cuando hay hilación de pensamiento o no hay hilación de pensamiento. Claro. Sí, sí, sí. Y eso es lo que se ve en la letra del psicótico. Otra pregunta aquí tenemos. Dice Natalia, ¿se utiliza grafoterapia en estos casos o alguna sugerencia de cambiar la letra? Qué pregunta difícil, porque yo tengo una posición muy particular respecto de lo que es la grafoterapia. A ver, yo no utilizo grafoterapia. Yo particularmente no utilizo grafoterapia. Podría terminar la pregunta ahí y solamente decir eso y ser políticamente más correcto. Claro. Yo creo que la grafoterapia está dentro de las distintas técnicas de reeducación que por supuesto que pueden lograr resultados conductuales y hay ciertas problemáticas, ciertos síntomas, ni siquiera patología, lo llevo a un plano más, digamos, menor, que sí pueden obtenerse un mejor manejo desde todo aquello que permite una reeducación. Ahora, no puedo creer que la letra cambie, o que el sujeto cambie porque su letra cambia forzadamente. Porque si, digamos, entiendo ahí que suena más a la sugestionabilidad que a algo que responda a una conformación proyectiva de la estructura de la personalidad. Entonces, si yo no tengo voluntad y mis barras son bajitas o con una representación acorde a una voluntad débil, y de pronto empiezo a elevar la barra de la T y generar una presión mayor y todos aspectos que desde lo escritural darían cuenta de una voluntad mayor, si realmente esa transformación pudiera acontecer, ¿sí? Que desde afuera se transforme el adentro, creo que se revolucionaría toda la psicología en general. Yo creo que responde más a una cuestión de sugestionabilidad, ¿sí? Puede que a mí me cambien la apariencia y me hagan un montón de operaciones y me transformen en alguien. Esto estoy relatando un hecho real, ¿eh? Una mujer que se hizo un montón de transformaciones, se casa
y con una persona, hermosa. Y de pronto, años después, cuando tienen un hijo, el marido, es una historia medio siniestra, el marido se queja porque el hijo le salió muy feo. Claro, el hijo salió a la madre, era igual a la madre, pero a la madre antes de las operaciones. Claro. Entonces, se quejaba de eso y estaba sorprendido, ¿cómo puede ser tan feo si no se parece a ninguno de los dos? Claro, la madre era otra, se parecía a la Claro. madre antes de las operaciones. Qué putada. Digo, entonces, que de pronto cambia algo de mi apariencia, no cambia mi esencia. Claro. Entonces, que el aparente en lo escritural responda a un forzamiento externo, no alcanza para suponer que internamente va a cambiar la estructura psíquica de ese sujeto. Sí, sí, yo lo veo igual. Sí, yo cuando hablan de... Pero fíjate que en Francia usan mucho la palabra grafoterapeuta, ¿no? Grafoterapeute, así como escrito, ¿no? Y lo usan mucho en Francia, pero yo creo que le dan otra visión y tiene otra realidad, porque nosotros en España la grafoterapia, por lo que yo estoy viendo por ahí, tampoco la uso yo ni me gustaría usarla en el sentido literal, de cambias tú, cambia tu letra, ¿no? A mí esto me parece como que parece, o sea, nos da poca seriedad a la grafología, justamente con los problemas que ya tenemos, ¿no? Como para que sumen más, ¿no? Pero sí que, si se pudiera especificar, o al menos desde mi visión, ¿no? Como que la escritura es una radiografía de la personalidad, del temperamento y de las tendencias, ¿no? Y si esa radiografía te sirve, pues, para ver detectar algo en uno mismo y te lo plasman, y esa persona sola, ¿no? O con un trabajo terapéutico con un profesional, pues se lo va trabajando, bueno, pues podría tener una utilidad, ¿no? Yo lo veo más así que el hecho de lo que tú comentabas, ¿no? Me ponen la T pues más alta y así me hago más, no sé, más luchador y con más competente y con más ganas, ¿no? Esto yo también lo veo como una cuestión que no veo clara del todo. Lo voy a poner con un ejemplo en lo que es selección de personal, donde ocurre mucho esto, sin querer. Sí. Una persona va a distintas entrevistas y ya incluso a sabiendas de qué le van a tomar y con la asesoría de algún psicólogo que le dijo cómo hacer cada cosa, cómo responder, cómo escribir, cómo dibujar los cartoncillos del vender, o cómo dibujar el árbol, la casa, la persona, etc. Podemos suponer entonces que quien aprendió el cómo hacerlo va a ser un estudiante maravilloso laboralmente. No. No, claro que no. Claro que no. Pero te puede engañar, en la entrevista puede entrar con eso, ¿no? En teoría, si no lo analiza un grafólogo, porque eso te das cuenta, pero bueno. ¿No? Si lo analizan mal, si lo analizan superficialmente, capaz confunda alguno, pero si así fuera, estaremos desestimando que esto es una cuestión proyectiva. La grafología y otras técnicas son proyectivas, y son proyectivas de lo que está dentro. Entonces, si yo tengo un problema de depresión, aunque camufle aspectos gráficos de mi depresión, si sigue estando, se va a ver. Si no se ve la depresión, es porque ya no estoy deprimido, no porque oculte aspectos proyectivos de la depresión. Si yo soy un violento, soy agresivo y estoy preso por cuestiones ligadas a la impulsividad y a la agresividad, a la violencia y al asesinato, digamos, esa tendencia agresiva, etcétera, se va a proyectar de muchas formas, aunque me digan cómo dibujar, escribir o interpretar una mancha del test de Rorschach, se va a ver de otra manera. La grafología tiene esa posibilidad de observar de diferentes formas un mismo rasgo, o un mismo síntoma, o una misma estructura. Entonces, si solo por camuflar algunas cuestiones podemos suponer que entonces ya deja de ser proyectiva, una técnica no serviría como técnica. Ahora, que puntualmente, volviendo a la pregunta de la grafoterapia, que puntualmente pueda servir para focalizar sobre determinado planteo, determinada conducta, y en ese encarar haya un tomar conciencia de la situación a partir de una detección grafológica y ayudar al sujeto en cuestión a que mejore ese aspecto, claro que puede haber
una toma de conciencia que le permite identificar un síntoma y favorecer con todo un conjunto de herramientas, no solo la grafoterapia, la modificación de algo que le empieza a ser una cuestión a sí mismo. En tanto que ese síntoma, ese problema, al sujeto en cuestión le genere una pregunta y un problema y una dificultad a resolver, puede que empiece a ser un proceso interno de modificación. Entonces sí va a haber, en tanto un cambio interno, alguna proyección gráfica. Pero no al revés no. Si no hay una cuestión que a mí me competa y en la que yo me sienta involucrado respecto de un cambio, no va a haber ninguna modificación. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Mira, aquí tenemos un comentario, tenemos varios, pero para compartir, tenemos a Araceli desde Las Vegas, que nos dijo que exacto, que está de acuerdo, y Salvador Martínez Cañabate, que no sé si estará en Murcia o en Francia, o vete a saber dónde estará El Salvador, dice, es una herramienta auxiliar, excelente exposición. Y Cristiana Valladares, que debe ser de Brasil o Portugal, porque habla concordo, como que está de acuerdo. Y Nati Vicente acaba de comentar, excelente exposición. Pues sí, yo también lo creo, chicos. Muy bien, muy interesante, ¿eh, Federico? Increíble. Si no paro de apuntar, vamos, mira, tengo ya 2 hojas. Me encanta. Muy bien. Y ahora ya hemos hablado, fijaros, hemos hablado de que en la escritura que se ve parte de la... A ver, tenemos una pregunta aquí. Vale, tenemos la artística oficial. Hola, ya que la persona... A ver si lo sé leer. Ya que la persona se asesora para trampear un test, y aquí tenemos proyecto de selección de personal, más allá de la necesidad laboral, también nos da data de la esencia de la persona sin desperdicio. Y Ángeles pregunta, ¿harás alguna actividad en el año para asistir? Tengo ganas de hacer, sí, me gustaría, tengo ganas de armar algo como para, tal vez a través de esta vía, porque la presencialidad, aunque está retornando en muchos aspectos, la docencia ya está retornando y demás, sí, seguramente voy a organizar algo para mediados de este año. Algo Pero vinculado a eso. una formación, ¿quieres decir, Federico? Sí, sí. Hombre, es muy interesante el tema, sobre todo de escritura y salud mental. A mí me parece como un tema muy interesante. Luego, por ejemplo, en tu hallazgo, en tu investigación, o no solo en la investigación, sino en los últimos tiempos, has investigado, has descubierto, no sé, te has dado cuenta de algo también con la pandemia, ¿no? Como que se ha sumado y quizá también la salud mental, los problemas o los trastornos de salud mental en la pandemia se han disparado a todos los niveles, ¿no? Entonces, no sé si tú, en tu día a día, con esta relación, has podido ver ese cambio con el COVID, la pandemia, salud mental, escritura, si has puesto algo, has visto algo así. Sí, no, nada que me sorprenda, pero sí, claro que se ve y básicamente se exacerbó mucho la depresión, perdón, la angustia y la ansiedad. No la depresión, la angustia y la ansiedad. La pandemia es un factor que por el aislamiento que vivimos, la reclusión, las limitaciones, muchas restricciones narcisísticas tuvimos que vivenciar forzosamente, y cuando nos tocan el narcisismo, los seres humanos nos incomodamos, y entonces aparece o la angustia o la ansiedad. Hay mucho de eso a nivel de la clínica y a nivel, sin duda, proyectivamente a nivel de la escritura, pero nada distinto en cuanto a algo novedoso que la pandemia haya mencionado, haya puesto de manifiesto. Novedoso no por digo, el COVID se ve así, no el COVID no se ve gráficamente, no. Se ve la angustia, se ve la ansiedad, se ve el modo en que cada sujeto transita lo que es común, eso es lo que se ve. Mira, cada uno lo transita. Sí. Está preguntando Cristiane cómo adquirir el libro de Federico, que es el libro que se llama, ya no me acuerdo el nombre, espérate, aquí, escrito en la letra, de Editorial Chiado, sí.
¿Dónde conseguir este libro? Preguntan desde Brasil. Seguramente, a ver, físicamente algún envío y el formato ebook, el formato electrónico, está disponible en la red. Yo creo que esto es cuestión de meterse y conozco varios, algún exalumno y demás que lo compraron a través de ese formato, ¿sí? El formato electrónico. Así que por esa vía entran solos y se compra de esa manera, llega, entiendo que en esa modalidad. Y, y en cuanto a la distribución física del libro, bueno, ahí se complicó porque la editorial no cumplió con lo que yo suponía. Así que yo tengo ejemplares del libro. Hay una persona que se está encargando también de distribuirlo físicamente, que yo les di como para que lo hagan. Nada, en todo caso, se pueden contactar conmigo y vemos de qué manera hacer llegar un envío de el material físico. Sí, 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 a mí también me interesa, que es muy interesante este libro tuyo. Y me gustaría también preguntarte, ¿qué es lo que no se nos puede pasar alto? Por ejemplo, sobre todo las personas que están en el mundo de la grafología, ¿no? Porque no todos tienen por qué estar o en el mundo de la grafología o en el mundo de la salud mental también, o en el mundo de la psicología. Espérate, que aquí tenemos una... Espera, que aquí voy a interrumpir esta pregunta y continúo. Dice, gracias, Cristina, y aquí tenemos otra aportación, a ver si puedo seguir con el dedillo. ¿La ves tú, Federico? ¿Físicamente está en España? Te pregunta. Eh, ¿Libro? Me parece que no. No. La editorial es española, es en Madrid. Es una editorial portuguesa en realidad, pero la sede está en Madrid, con la que yo me conecté. Pero físicamente yo he chequeado con algunos amigos que viven en Madrid y no está en las librerías. No me acuerdo la Gran Vía. En la Gran Vía hay una librería muy conocida. Ah, la del libro. La Casa ¿Cómo del se llama? Libro será. La Casa del Libro. Y tampoco estaba ahí. Pues vaya. Eh, Bueno, yo creo que por el gran, no voy a decir la palabra para no hacerle publicidad, ¿no? Pero el monstruo de los envíos a nivel internacional, que empieza por A y acaba por N, que no lo voy a decir, ¿no? Es una opción. Yo siempre me intento que sea la última opción, ¿eh? Pero bueno, es una opción, ¿no? Y aquí tenemos a nuestra compañera Carmen Bercher, que nos comenta, que aporta algo muy bonito. Dice, saludos desde Galicia. Federico, ya te admiraba desde que leí tu libro. Ahora al escucharte te admiro más. Muchísimas gracias. Sí, yo me parece que sé quién es y nos habíamos conectado antes, apenas salió el libro. Bueno, muchísimas gracias. Gran profesional. Bien, pues lo que estaba comentando, que no sé, o sea, seas una persona que trabajas con la escritura, la grafología, la grafoterapia, la reeducación de la escritura, o seas un psicólogo, psicóloga, psiquiatra, seas una persona, un profesional, o que tengas en tu familia una persona con problemas de salud mental, ¿qué es lo que no podemos pasar por alto y observar, y lo más destacado para observar en una escritura que nos pueda identificar un trastorno de salud mental que sea como, ostras, esto es como seguro y no se me puede pasar por alto, y no como que el signo así más de alerta, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Así como más... Voy a mencionar varios que me parece que son siempre indicadores. El primero, muy general, es si uno tiene identificada la letra de una persona y ve por conocimiento previo que hay cambios en esa escritura, es un primer indicador. Si esos cambios tienen que ver con suciedades en la escritura, repasos, retoques, tachaduras, descargas de tinta, eso es un punto. Otro es que se empiece como a desorganizar la escritura, que pierda respecto de esa referencia que tenemos de conocerla previamente, que pierda velocidad, dirección, orientación, incluso tamaño, ¿sí? Que se agrande o se empequeñezca. Otro punto. Un tercer punto serían que haya torsiones, ¿sí? Trazos que debieran ser fluidos, continuos, ya sean ascendentes o plenos descendentes, que pierda, se tuerza, se rigidice. Siempre se dice que el mayor
es más severo el indicador cuando la torsión o la rigidez está en un pleno que cuando está en un perfil. En el descenso hay una carga patológica mayor que si el movimiento es en el ascenso. Y otro gesto, un cuarto elemento podría ser que se rigidice la escritura, ¿sí? Se ponga dura, se ponga torpe, que falle en las uniones, que haya reenganches en las uniones por esa falta, por esa torpeza escritural o por esa falta de continuidad gráfica. Otro elemento de menor impacto, por decir así, es que hubiera un mayor espaciamiento o un menor espaciamiento, que hubiera un déficit en el espaciamiento gráfico, que genere que se junten las líneas, los renglones, que se junten demasiado las letras, las palabras, que se peguen los márgenes, o se aísle mucho de los márgenes. O sea, cuando hay un espacio mal distribuido, también es un indicador que puede hablar de cierta patología, digamos, en la cuestión del lazo social, en el aislamiento, algún aspecto de la angustia se presenta con esas características. Estupendo. Los temblores es algo menos frecuente, los temblores están más asociados a problemas más orgánicos, ¿sí? Las demencias, por ejemplo, tienen mucha presencia de temblores, rigidez, dureza, torsiones. Eso ya es más patológico desde la organicidad. Bien, aquí tenemos la compañera Catalina que dice: en Buenos Aires están en las librerías el libro. Y también otra compañera dice: en Buenos Aires también se puede preguntar por el libro a @librería_grafo psicológica. Por si los de Buenos Aires lo tenéis más fácil, ya veo. Bien. Sí. Y nada, así como para terminar, habían dos cositas también que me gustaría. ¿Alguna lectura, aparte de tu libro, por supuesto, que esto yo lo tengo muy claro que me voy a comprar, pero aparte de tu libro, alguna recomendación relacionada con grafología, escritura, salud mental? Bueno, esta relación que no debe ser fácil, que pocos autores deben escribir de esto, pero bueno, no sé si conoces alguno o algún libro que tú recomendarías para profundizar este tema. A mí hay, un texto que yo tomé, me aportó muchas cosas, fue el de grafología y grafopatología de Escobar. Es un libro español, tiene unos cuantos años ya. ¿Cómo se llama de nombre, sabes? Me suena Manolo Escobar, el cantante, pero no creo que sea. A mí me sale Pablo Escobar, pero hacía otras cosas ese señor. Vamos bien. No, Escobar, bueno, pero no me acuerdo el nombre. No me acuerdo el nombre, no lo tengo justo encima. Es un libro de la década del 70, es un libro que ya no está en ediciones actuales, pero realmente muy interesante el recorrido histórico que hace de la grafología y los aportes que hace a la detección de elementos grafoescriturales que dan cuenta de patología. Es muy interesante. Claro, porque ahora que estás diciendo esto de elementos grafoescriturales, claro, en teoría en la grafología, ¿tú crees que se puede usar como diagnóstico, para dar un diagnóstico o no? Sí, siempre en esas condiciones que yo mencioné. Nunca sola. No. Nunca sola ninguna. No es que la grafología nunca sola. Tampoco el test de Rorschach, ni el de Bender, ni el HTP, ni el Bartek, ninguno solo alcanza, ni el MMPI, ninguno solo alcanza. Siempre se requiere la confirmación de varios. Es más, me voy a otro ejemplo, yo trabajo mucho con médicos y en la medicina ocurre lo mismo, ni siquiera una tomografía alcanza sola para determinar si la persona tiene un tumor. Confirmar desde la observación clínica a un montón de otras evaluaciones, ¿sí? De sangre, diferentes análisis. Bueno, con esto corre lo mismo. La grafología es una técnica muy rica, con muchas ventajas,
muy rica en cuanto a la proyectividad que permite ver del sujeto, y con muchas ventajas por sobre otras técnicas, pero no alcanza por sí sola. No alcanza por sí sola. A mí particularmente, yo en el análisis que hago cuando hago un psicodiagnóstico, al análisis grafológico lo dejo al final. Nunca empiezo por el análisis grafológico. Siempre veo las otras técnicas, que son parciales. Un test de inteligencia, el Bender o los test gráficos, el test del MPI, que es verbal y es una cuestión más psicométrica. Y después que hago el análisis de todos esos, donde ya tengo un montón de material de la persona, voy a la letra. Y a veces me encuentro que completé de informe, le agregué una carilla o dos carillas más, porque todo lo demás ya estaba dicho en lo anterior. O sea, la letra me fue confirmando, sí, también. Me va bien, me permite ver cómo se da en las otras técnicas todo lo que yo veo en la escritura. Cientos de informes he hecho y en todos me pasa lo mismo, esta cosa de confirmar. Por eso necesito la validación que me da la batería de test. Vale, sí, yo también lo veo. Aquí nos dice Ángeles que el nombre del libro que tú comentabas antes, llamado Grafología y Grafopatología, el autor es Antonio Escobar, ni Pablo ni Manolo. Y luego también Ángeles nos pregunta, grafología, lo que revela la escritura y la firma. Y nos hace la pregunta de, ¿puede ser? No sé si se refiere a que este título es de Antonio o... Ahí me perdí, Ángeles. No sé si ese libro es de Antonio, es un libro interesante, no me acuerdo si ese libro, no recuerdo el autor, pero bueno, vale. Es un libro interesante también. Lo vemos. Muy bien, pues yo creo que estamos llegando al final. Me ha encantado que la gente pregunte un montón. Y no sé si, como para cerrar, bueno, ¿qué orientación o qué aliento o qué idea o qué propuesta, ¿no? ¿Cómo animarías, qué les darías a las personas que empiezan en este camino grafológico o siguen caminando? En qué, no sé, qué les puedes, como aquí hay grafólogos, no grafólogos, veteranos, no veteranos. A ver, la grafología es una técnica proyectiva muy rica, es realmente muy amplia en cuanto a la posibilidad de observación que tiene, y esto la hace muy especial, no diría única, pero la hace muy especial porque no se requiere de instrucción para que alguien se lo evalúe. Solo se requeriría de que no sean analfabeto nada más, pero no se requiere una instrucción. Hay otros test que requieren de toda una instrucción, y eso es una gran ventaja. Lo que me parece que está bueno que se pueda, a los amantes de la grafología, que puedan sumar, y en general ya es así, no voy a aportar nada nuevo, es que tengan contacto con otros test. Algunos otros test, no cantidad, algunos otros. Gráficos, algunos, y psicométricos también, como para confiar ustedes, o sea, encontrar la confiabilidad que les da la seguridad que lo que están diciendo es así. ¿Sí? O sea, si solo se quedan en la grafología, corren el riesgo de entrar en un mundo en el que se validan a sí mismos, ¿sí? Desde el propio relato. Y está bueno que el relato, que sería el informe que uno hace, esté validado desde el discurso de otros. ¿Qué quiero decir? Desde lo que dice el Bender de esa persona, de lo que dice el HTP de esa persona, y no solamente desde la letra que yo digo que dice esa persona. Entonces, el tener otras herramientas me permite confiar a mí mismo, como grafólogo, más en lo que estoy escribiendo. Porque me deja tranquilo que esto que estoy viendo se ve acá, acá y acá. O sea, hagan esa mirada un poco más amplia. Sí, yo también lo veo. Incluso también si añadimos, pues si además estás formado en psicología o en psiquiatría o en otro ámbito, ¿no? Es como que completa muchísimo más. Y también a la hora de aplicar la grafología te toman más en serio, que también esto es un punto interesante, ¿no?
que si lo completamos, porque, bueno, con la grafología, en tu caso, por ejemplo, la psicología, especialización en salud mental, es como que al aplicar la grafología te toman más en serio. Entonces, es como, Sí. y además aplicas otros test de evaluación grafológica y no grafológica, y es como que yo creo que esa también es un poco la base, ¿no? Sobre todo de cara a la sociedad, de cara a que no nos tomen como una pseudociencia, sino como una preciencia, ¿no? Sí. Y otra cosa importante en cuanto a el informe es que Sí. cualquier técnica de evaluación psicológica, la grafología entre ellas también, hace una observación clínica de la persona. No es un diagnóstico, ¿sí? O sea, yo hago un psicodiagnóstico con un montón de técnicas, donde está la grafología inclusive, y es una evaluación clínica de ese sujeto. Es como una tomo, en el libro lo puse el ejemplo, la obra de Magritte que dice, pinta una pipa y abajo le pone, esto no es una pipa, ¿sí? Es el dibujo de una pipa. Bueno, es un poco más o menos lo mismo. O sea, un informe, con toda la complejidad que tiene de ser una batería armada con 5 o 6 técnicas, entre las cuales la grafología, no es la persona, es lo que veo en toda esa proyección de esa persona. ¿Sí? La persona puede ir mutando por un montón de factores y circunstancias que exacerben, realcen u oculten aspectos que puede que me encuentre con reacciones distintas a las que yo observé en ese momento que lo evalué. Entonces, piénsenlo más como en una foto. El psicodiagnóstico es una foto, no es una película. Y una persona no es una foto. Una persona está en movimiento. Entonces, en ese movimiento que es la subjetividad, uno le sacó una foto. Entonces, no perder de vista que uno le sacó, en el mejor de los casos, una buena foto. ¿Sí? Pero nunca es la película en movimiento de esa persona. Entonces, O entender sea, eso, bueno, es decir, que la grafología haría una foto de ese, en el momento, ¿no? Para descubrir el estado actual de la persona en el momento. Es como una foto, una radiografía en el momento, ¿no? Eso es... sí, exactamente. Si justo te saco la foto cuando vos te estás riendo y en mis conclusiones digo, Chantal es súper simpática y se la pasa riendo todo el tiempo, y capaz que si te saco una foto cuando estás llorando, el informe diga, esta chica está triste. Y entonces veo los dos informes y digo, ¿está triste o está llorando? Entonces, es una foto, entender que es una foto que va a describir cosas que son constantes y cosas que son circunstanciales. Entonces, no perder de vista eso, que el informe tiene que tener esa apoyatura, no solamente en una herramienta, sino en muchas, para poder afirmar con seguridad que esa foto es buena, que está bien sacada por lo menos. Claro. Sí, sí, no. Lo que pasa es que luego también te pueden preguntar, bueno, pues si la grafología solo te hace un momento como una foto, también de qué sirve, ¿no? Porque como una foto, mañana puede que ya esa foto no sirva porque ya estoy en otro estado, ¿no? Y ahí también nos podrían agarrar por ahí, ¿no? Es decir, ¿no? Pues, Pero no sé, estaba lo pensando mismo podría en... ocurrir, lo mismo podría ocurrir con una tomografía. ¿Para qué me También. sirve una tomografía si solo me ve mi cerebro hoy? ¿Me dice que no me voy a morir dentro de un mes? No, nadie te garantiza que no te vayas a morir en un mes, porque hoy estés bien. Es un También, poco es verdad. entender que hay una limitación, pero no por la grafología. Hay una limitación. Tiene un límite, no es ilimitado. Hay un saber que está asociado a circunstancias. Y hay Sí, sí, sí. circunstancias que pueden modificar el resultado en el sujeto. Por supuesto que no es tan banal el informe que uno puede hacer y va a tener una profundidad de continuidad, ¿sí? Porque uno apunta y uno observa aspectos que son constantes en la personalidad. Pero no perdamos de vista que también hay algo de lo circunstancial que puede afectar grandemente la manifestación de lo que me encuentro, lo que sucede. ¿Sí? No hace Sí, faltan sí. grandes cosas en el ser humano para pasarlo de un estado de equilibrio a un estado de depresión. No hace falta grandes cosas. Somos muy Sí, frágiles los seres humanos en general. Entonces no necesitamos muchísimo para pasar a una depresión. sí, sí, es verdad.
Aquí tenemos un comentario del compañero Salvador Martínez Cañabate que dice, efectivamente, diferentes técnicas de trabajo para fortalecer y confirmar el resultado. Muy bueno el trabajo que estás desarrollando y la charla. Siguiente persona, la artística oficial, dice, si bien es una foto y las conclusiones son limitantes, hay una esencia en esa persona. También comparten aquí, comenta. ¿Sí? Sí. Qué bien, Federico. Bueno, estaremos aquí 4 horas más. Yo por mí, vamos, pero yo creo que podemos invitarte otro día, que me encantaría que estuvieras otro día aquí en el Grafo Café, ¿no? Así como en este café Sí. virtual, con los compañeros y compañeras que están preguntando un montón y me encanta esto también, esta participación. Así que nada, llegamos al final. Nos vamos a despedir por ahora, pero esto puede continuar, seguro, puede continuar, ¿eh? Muchísimas gracias, Chantal. Muchísimas A ti, gracias. Federico, por tu tiempo y por, bueno, pues por estas generosas aportaciones y esta calidad también en el contenido, ¿no? De valor que estás ofreciendo. Así que estoy encantadísima. Y seguimos, porque seguramente tu trabajo continúa y nos puedes aportar muchísimo más y también novedades, vamos, esto seguro. Bueno. ¿Sí? Bueno, chicos y chicas, los que estáis en el otro lado, gracias. Y bueno, un abrazo grande a todas las personas que estáis por ahí, que estaban en Argentina, España, Francia, Las Vegas. Me encanta esto, ¿no? Así como todo internacional. Es lo bueno que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Así que bueno, nos vemos dentro de 2 domingos con otro Grafo Café por aquí, ya veré por dónde lo saco. Así que nada, muchas gracias y un beso fuerte. Gracias y hasta Chao. pronto. Chao, chicos.